Pebao, Andalucía, año 2015, modelo 4, salió en junio. Es un problema de análisis, de derivación y es un problema de optimización. Que es un problema de optimización es obvio por el tipo de enunciado, es muy típico, y en este caso es un problema de cajas, que también son bastante típicos. Antes de empezar el problema, vamos a recordar las fórmulas que vamos a utilizar. Son fórmulas que se aprenden durante la ESO, la cuestión está a ver qué se recuerda. Los ortoedros, las cajas que en todos los ángulos son rectos, ortoedros, tienen 3 dimensiones, anchura, profundidad y altura. El volumen es multiplicar las 3 dimensiones, A por B por C, y la superficie son 2 veces A por B, más 2 veces A por C, más 2 veces B por C. Esto, ¿cómo se sabe? Pues desplegando la caja. Desplegando la caja vemos que hay 6 caras, son iguales 2 a 2 y son rectángulos. Es cuestión de ir multiplicando las dimensiones. Bueno, en este problema en concreto se quiere construir un depósito abierto. ¿Qué quiere decir un depósito abierto? Pues que nuestro depósito no va a tener no va a tener tapa. Por lo tanto, esta tapa de aquí habrá que quitarla. De base cuadrada, ¿vale? Pues no es un ortoedro cualquiera, sino que la base es cuadrada. Esto es importante, ¿por qué? Porque si habláramos de un ortoedro en general, tendría 3 dimensiones, aparecerían 3 variables, x y z, y eso no puede ser. Tenemos que tener 2, que luego reducimos a una con la ligadura. Por lo tanto, han de haber menos variables. Esto se soluciona sabiendo que el lado de la base, o sea, la anchura es igual que la profundidad. Por lo tanto, esto será x y esto será x. La altura será y. Un dato que nos dan es que lo de las paredes verticales es para que sea ortoedro. Si no fuera ortoedro, si fuera un paralelepípedo, que es una figura bastante complicada, no podríamos hacer este problema. Su capacidad es 13,5 metros cúbicos, capacidad volumen, y está en metros cúbicos. La unidad también es importante en estos problemas, ¿vale? Bueno, para ello se dispone de una chapa de acero de grosor uniforme. Bueno, es el material con el que hemos hecho la caja. Imaginemos que somos una empresa que fabrica cajas, pues tenemos acero para hacer estos depósitos y como empresa tenemos que calcular las dimensiones del depósito para que el gasto de chapa sea el mínimo posible. O sea, de todas las cajas con forma de ortoedro que tienen un volumen de 13,5 metros cúbicos, hemos de determinar las que minimizan la superficie. ¿Por qué? Porque gastaremos menos chapa y menos acero y será menos costoso para la empresa. Es un problema de utilización de minimizar la superficie. Pues venga, vamos a hacerlo. La superficie es la función inicial que tenemos, depende de qué, de la base, del lado de la base, recordad que es cuadrada, y de la altura, y es aplicar esta fórmula de aquí. Claro, si aplicamos esta fórmula con A y B que valen x, pues nos da 2x al cuadrado. ¿Por qué no he puesto 2x al cuadrado? Porque decía el enunciado que esta tapa de aquí no existe, es un depósito abierto. Por lo tanto, esto sería 2ab se transforma en x al cuadrado. Y el 2ac más 2bc, o sea, los rectángulos laterales, fijaros que en este caso sería x por y todos los rectángulos. En lugar de haber 2 de una clase y 2 de otra, hay 4 que son x por y, 4 rectángulos x por y. Esta es la función inicial, pero como os decía, tiene 2 variables, pues hemos de reducirla a una para poder manejar la función. ¿De dónde sale esta reducción de variables? De la ligadura. Yo la llamo ligadura, tampoco es que sea un término matemático, pero ya nos entendemos. Liga las 2 variables. Una hay en el enunciado y un dato que han utilizado, que es el 13,5 metros cúbicos. Pues esto nos da una pista de que la ligadura va a salir del volumen. El volumen de un ortoedro es A por B por C, en este caso sería x por y. X al cuadrado por y es 13,5. Aquí vamos a aislar la y en función de la x, que es lo más habitual. Nos da y igual a 13,5 entre x al cuadrado, pues lo cambiamos aquí y arreglamos cosas. ¿Qué se puede arreglar aquí? Pues 4 por 13,5 son 54. O sea, hacemos la multiplicación. Y aquí esta x que pasaría al numerador con x al cuadrado se simplifica una x y nos da partido por x. Esta es la función que tenemos que optimizar. Esta es la parte más difícil del problema. Una vez tenemos esto, yo creo que ya es más rutinario. Vamos a hablar un poquito de la función. Su dominio es de 0 a infinito. ¿Esto cómo lo deducimos? Por el contexto del problema. La x no puede ser negativa, no existen los lados negativos. Y en teoría, el lado de la base, que es cuadrada, podría ser infinitamente grande. Pero lo que pasa es que, claro, con un volumen limitado, pues nos quedaría una caja muy de base muy grande y de altura muy pequeña. Es este dibujo de aquí. Bueno, ya hemos determinado el dominio. Ahora vamos a ver qué pasa con los casos extremos. ¿Por qué? Si estoy en los casos extremos, porque en el fondo lo que queremos son mínimos absolutos. Entonces hay que tener en cuenta cómo es la función globalmente.
Esto lo podéis hacer en el examen en forma de límite, queda muy elegante, o simplemente comentarlo. Decís, si la base es muy pequeña, si la X es muy pequeña, en este caso lo que pasaría es que esta parte de aquí es muy pequeñita, se va hacia 0. Pero en cambio 54 entre X, que sería pues la parte que viene de la altura, pues se dispara. Y 0 más infinito es infinito. Por lo tanto, para bases muy pequeñas es normal que utilicemos demasiado acero. Sería, no sé cómo imaginarme, pues por ejemplo una caja de fluorescentes. Es muy alta y la base es muy pequeña, pero se gasta mucho cartón. En el otro caso extremo, cuando X tiende a infinito, pasa lo contrario. La base es muy grande. Recordad que la base de encima no cuenta porque no hay material, pero la base es muy grande y este X al cuadrado cuando X tiende a infinito se ve infinito. En cambio la altura es muy pequeña, por lo tanto las caras laterales dan muy poco acero, pero bueno, como tenemos un infinito aquí, le sumamos 0, pues sigue siendo infinito. Por lo tanto, la función se dispara en el 0 y en el infinito. Es una función continua, no tiene problema de discontinuidad, tiene una asintoda vertical en X igual a 0, viene de aquí. No lo he hecho formalmente, pero ya conocemos las funciones y ahora hay que optimizarla, minimizarla. Tomamos la función, la derivamos, derivada de x al cuadrado 2x, y la derivada de 54 entre x es... el 54 no se deriva, es una constante. Se deriva 1 partido por x, es una derivada elemental, sale muchísimo. Aprenderlo de memoria, la derivada de 1 partido por x es menos 1 partido por x al cuadrado. Ahora tengo que determinar los máximos y los mínimos, como igualando a 0 la derivada. Queda una ecuación, que es una ecuación, pues es una ecuación cúbica, aunque no lo parezca. Pero no es difícil de solucionar, como pasando este término al otro lado y multiplicando en cruz. Nos queda 2x al cubo igual a 54, el 2 lo pasamos dividiendo, x al cubo es igual a 27, sacamos una raíz cúbica y nos da que la solución es x igual a 3. Ahora vamos a asegurarnos que realmente es un mínimo relativo, y luego será absoluto. ¿Cómo lo hacemos? Con los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entre 0 y 3 pasa una cosa, de 3 más infinito pasa otra. Miramos el signo de la derivada en ambos casos, por ejemplo aquí con el 1 y aquí con el 4, vemos que la derivada aquí es negativa y por tanto decreciente, la derivada aquí es positiva y por tanto creciente, y nos aseguramos de que x igual a 3 es un mínimo relativo. ¿A qué altura? Pues a la altura de 27. ¿De dónde sale este 27? De hacer la imagen, por la función, no por la derivada. La derivada es 0, pero la imagen es 27. Bueno, pues ya tenemos dibujada la función, por aquí se dispara, y aquí tiene un mínimo relativo que también es absoluto. Como es un mínimo absoluto, pues ya podemos decir que es la solución del problema y finalmente tenemos que interpretarla. La superficie mínima de caja, o sea, el mínimo acero que va a gastar la empresa para hacer los depósitos, se obtiene con estas dimensiones. La base es de 3 metros, la profundidad, bueno, el lado de la base es 3 metros, la anchura y la profundidad, y la altura es 1,5. ¿De dónde sale este 1,5? Pues sale de la ligadura. Claro, aquí cuando la x es 3, sería 13,5 entre 9, y esto nos da 1,5. Para aseguraros que lo tenéis bien, no está de más calcular el volumen de estos depósitos, 3 por 3, 9 por 1,5, y nos aseguramos de que da el volumen, que era 13,5. Muy bien. Pero lo que hemos de decir, la empresa lo que le interesa es cuánto acero va a gastar, por lo tanto vamos a calcular la imagen de 3, que la hemos calculado aquí. Esto justamente es la superficie de la caja y por tanto el acero que vamos a gastar. Con esto acaba el problema. Os regalo un chiste para acabar. Venga. Dice que en el mundo hay 3 tipos de personas. Las que saben contar y los que no saben. Por lo tanto, esta persona ya sabemos de qué tipo es.